Pues estamos de nuevo con ustedes, queridos oyentes, después de este primer tema que hemos abordado verdaderamente apasionante y también nos hemos quedado todos, lógicamente, pues muy preocupados, ¿no? Y porque la situación es para preocuparse y porque es así. Así que, y en esta segunda parte teníamos previsto que el teniente general don Emilio Pérez Alemán nos desarrolle un tema relacionado con distintos eventos ministeriales y las modernidades accesorias de dichos eventos. Adelante, por favor, mi teniente general. Por enlazar con el tema que teníamos anteriormente, he hablado creo que un par de veces de esa exigencia cuando los militares le piden a los políticos cierta coherencia en su labor fundamental, que es la defensa de la nación. El responsable máximo de defender la nación es el gobierno, y tiene como, entre otros medios, a las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad. Luego, esta neutralidad, lealtad que comentaba en la parte anterior, pues por supuesto que en un Estado democrático nadie duda de ello. Es más, lo consideramos principios vitales en el Código Militar. Pero también los políticos tienen que tener en cuenta que la politización de las Fuerzas Armadas lo que hacen es debilitarlas y entonces su misión de defender su patria y a sus ciudadanos siempre quedará disminuida si lo dejamos limitado a ciertas ideologías dependiendo quién esté en el gobierno en cada momento. Creo que es una política de Estado, la política de defensa, muy superior a una ideología de un partido determinado. En ese aspecto, como decían los franceses, que esta frase que he comentado era de esa carta que hemos dicho que escribieron los militares al gobierno francés, pues es válida a todas las naciones. En ese aspecto, y en una cosa vamos a llamarle anecdótica, pues hemos visto dos actividades del ejército, de las Fuerzas Armadas, en las cuales pues ha llamado la atención y han sido muy comentadas, aunque ya como una noticia en la actualidad mata a otra noticia, pues estas dos noticias están ya pasadas a la hora de comentarlas en el programa. Pero me estoy refiriendo, como muchos están imaginándose ya, a ese coro y danza que participó en la entrega de premios Ejército de este año y luego posteriormente en un homenaje que se hicieron a los caídos durante el año pasado, también con una intervención muy lírica, pero un poco castrense. ¿eh? Yo recuerdo, y no quiero extenderme mucho, pero a modo de ejemplo, aunque sea un ejemplo personal, que mi primer destino, cuando ascendí a capitán, me mandaron destinados a una compañía de reclutas en un centro de instrucción. Y aquella compañía, pues tuve la suerte de tener un tenor, un joven recluta que estaba estudiando música en canto y era un buen tenor en ciernes. Y entonces le encargué que en los ratos libres hiciera un coro para preparar una actuación el día que iban a visitar las familias. La actuación, el coro aquel, lo que preparó y presentó a las familias fue la canción del soldado. La canción del soldado, patriótica, heroica, castrense, y recuerdo cientos de padres. Las madres, por supuesto, yo creo que todas lloraban, y los padres, más de uno, tenía lágrimas en los ojos. Pues yo creo que tenemos muchas actividades militares con formas de celebrarlas, de exaltarlas, y que debíamos acogernos a eso y no a imponernos modas muy modernas o muy tiempos. Entonces, es mi intención, el, no sé, solicitar al mando que lo tenga en cuenta. Yo creo que no pasa nada porque haya un coro, que los hay, tanto en la Academia
en las academias militares como en algunas unidades, y que puedan hacer una demostración de canto, si es lo que quieren, pero con canciones patrióticas, incluso algunas menos patrióticas, pero muy de soldado, ¿eh? La Legión tiene cantidad de canciones que saltan en el corazón y que yo creo que son más adecuadas a actos parecidos. De ahí mi llamada, si es que sirve de algo, a que las próximas celebraciones de este tipo, que además fusión, como hemos visto, a nivel civil y que deben formar parte de esa cultura de defensa que tanto reclamamos en muchas ocasiones, pues por estas cosas sencillitas se llega a las personas más que con grandes filosofías. Y yo por eso animo a los que tienen la responsabilidad que orienten de otra manera estas celebraciones. Y nada más que hablar. Muchísimas gracias, mi teniente general. General Cifuentes, ¿quiere aportar algo al respecto, por favor? Sí, bueno, es que me parece que fue la semana pasada que estuvimos hablando un poco de este tema, ¿no? Me parece que el teniente general, no sé si estaba, fue hace 2 semanas, ya no recuerdo bien. Eh, bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el general, evidentemente. Eh, que es el trabajo y que es la diversión, ¿no? No sé, lo que aprendí de las autoridades aquí presentes es que trabajo hay que trabajar y cuando toque divertirse, pues te diviertes y para cada cosa hay un momento. El utilizar, menos mal, un ballet profesional que no eran soldados en activo para vestidos con el uniforme para realizar este baile o hacer una representación, pues quedamos en en el último programa que teníamos nuestras dudas de si fuera bueno, ¿no? Pero que no nos atrevíamos tampoco a decir que no, porque bueno, el mando militar puede considerar que es una forma de engancharnos con la sociedad, ¿no? Lo que era importante, y era el criterio que yo defendí, es que no se puede banalizar con las Fuerzas Armadas. O sea, no sé qué ha pasado. Cualquier aspecto o cualquier acción que banalice nuestra misión, nuestro cometido, pues yo estaré en contra de ello y no me parece bien. Y en esto del uniforme hay que tener cuidado también, porque a mí me han inculcado un respeto al uniforme. O sea, la boina negra paracaidista es sagrada. O sea, entonces, para mí es sagrada. El uniforme militar, joder, pues tantos años llevándolo, pues es una señal, es un símbolo. Y he procurado llevarlo siempre de lo mejor posible para que nuestra población, nuestros compañeros se sintieran orgullosos. Entonces, ver ahora estas cosas, pues me choca, ¿no? Evidentemente, como retirado, pues debo dejar un margen de la duda a quien tiene la responsabilidad. Pero bueno, por ejemplo, los veteranos no podemos ir vestidos de este uniforme. El uniforme con el que se utilizó para bailar el otro día no lo podemos llevar. O sea, tenemos unas normas muy claras y no podemos vestir las prendas militares que se utilizan ahora. Hemos visto estos uniformes en obras de teatro. Bueno, en alguna obra de teatro, pues alguien va vestido de militar. Aquí en televisión, en esta serie, se ven militares vestidos de uniforme. Bueno, no parece que sea un problema, a no ser que haya un insulto o una mofa hacia las Fuerzas Armadas de grupos que lo que pretenden es burlarse del personal militar, simulando que hacen procesiones de Semana Santa. Hay grupos independentistas, hemos visto, vestidos de guardias civiles para burlarse de la Guardia Civil. O sea que si nos duele en esos casos, pues tenemos que tener cuidado en el empleo banal de los uniformes, ¿no? Eh, bueno, yo creo que el uniforme es importante, es un símbolo. Para muchos militares y para muchos civiles es una señal de distinción hacia lo que hemos servido. El uniforme va a la bandera y bueno, pues yo creo que hay que tener cuidado con estas cosas. Ahora ya que dentro de la cultura de defensa sea muy interesante que este tipo de actuaciones salgan en televisión y se difundan para aproximar a la población a las Fuerzas Armadas, pues no lo puedo valorar y tengo que considerar que lo han hecho así, por ese motivo. Gracias. Muchísimas gracias, mi general, por su intervención. El teniente general quiere aportar algo. Adelante, mi teniente general. Dos cosas nada más. Que creo que de toda la vida las Fuerzas Armadas, por mucho que se empeñen, ha estado acercándose a nuestra sociedad permanentemente. Parece que esto lo estamos inventando ahora, ¿eh? Todos los que estamos aquí tenemos mucha experiencia de campo, hemos pasado por muchos pueblos con nuestras unidades y hemos visto
el acercamiento y el echar una mano, si había que echar una mano a un tractor que se había quedado parado o a un árbol que había que terminar de podar. Y ahí estaban nuestros soldados, como han estado en los incendios o como han estado en donde ha hecho falta. Nuestra aproximación, la aproximación de las Fuerzas Armadas a la sociedad está clara. Yo creo que, aunque muchos la pidan, pero está clara y demostrada. Ahora, lo que interesa es que nuestra forma de hacer, nuestra forma de ser, nuestras características castrenses sean las que se acerquen al resto de la sociedad. El resto de la sociedad, y que no lo vean, pues eso, un ballet. Resulta que el concepto que tiene ahora un joven que ha visto el ballet del otro día, pues ese es el concepto que se lleva de lo que es, si se quiere hacer el soldado, pues que a lo mejor le mandan a bailar. Pues eso es lo que hay que evitar. Y luego, si encima en la danza que se elige resulta que tiene un componente un tanto antimilitarista, antibelicista, que era una danza, que un baile que realizaba Michael Jackson en su día, pues, hombre, habrá otros temas, llegado el caso, habrá otros temas que no tengan que ser precisamente esos. Así que cada uno en su casa, Dios en la de todos, y ahí no la tienen todas. Ahí está dicho, muy bien dicho, mi teniente general. ¿Quiere aportar algo el general Fontella al respecto, mi general? Pues sí, aparte está totalmente de acuerdo con lo que han dicho los dos generales que me han precedido, pues es indudable que la cosa roza el perpetuo y el ridículo. Y es evidente porque todos los medios de comunicación y medios sociales se han hecho eco de forma burlesca de esa celebración. Me gustaría saber cuánto ha costado el contratar ese ballet, ya que estamos en época de restricciones. Y segundo, que como ha hecho el teniente general, pues hay también aquí en Madrid, por ejemplo, un coro muy bueno de veteranos de la Fuerza Armada, que tiene un coro que canta muy bien, himnos patrióticos, militares y incluso de Zarzuela, pero dentro de un entorno militar y épico. Luego yo creo que han perdido un poco el norte con esta representación. Y la prueba es, repito, los medios de comunicación que se han burlado de ello. Nada más. Muchísimas gracias, mi general, por su escueto pero acertadísimo comentario. Y bueno, no hay nada más que decir. Ha quedado todo perfectamente claro. El posicionamiento de la Pica en Flandes es el que es y es el que se tiene que difundir. Y animamos a nuestros oyentes a que compartan esta opinión pública, que yo creo que es muy, muy acertada, para que haya cierta mesura y el año que viene o en futuras ediciones no vuelva a pasar esto. Que no quede que no se haya dicho por parte de la Pica en Flandes. Así que pues nos quedan unos 7 minutillos. Y tenemos con nosotros, se ha podido conectar finalmente el coronel Collins a esta segunda parte y va a desarrollar un tema muy, muy interesante desde un punto de vista bélico, como es el bombardeo de las ciudades alemanas por las fuerzas aéreas angloamericanas en la Segunda Guerra Mundial. La gran devastación, Dresde, podríamos hablar de Tokio, en fin, bombas de fósforo, bombas atómicas, en fin, el desmadre y el descontrol, ¿no?, de esta época de posmodernidad. Adelante, por favor, mi coronel. Bueno, voy a ver cómo lo comprimo. En la Segunda Guerra Mundial, los aviadores norteamericanos, en principio, creían que la aviación debía tener un papel más importante que el de auxiliar al ejército de tierra con misiones de observación, apoyo a las unidades de superficie, con pequeños bombardeos y ametralladoras, y ametrallamientos. Este grupo de aviadores norteamericanos se le llamó coloquialmente el clan de los bombarderos. El alto mando debió de aceptar esta estrategia y autorizó la creación de una fuerza de bombarderos dentro de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, de la USAF, y la fabricación del B-17, llamado Fortaleza Volante, y del B-29, Superfortaleza Volante. El B-17 entró de servicio en el 1938, y el B-29 en el 42.
bueno, eran unos aviones muy grandes. Tengo aquí las medidas, pero no se las voy a dar. No tenían mucho radio de acción. Tenían unos 5.300 kilómetros, el B-17 el B-29 y el B-17 menos, unos 3.000 y pico. La estrategia que iba a emplear esta fuerza de bombardeo se les ocurrió pues con un hecho fortuito. En plena producción de guerra se produjo una inhabilitación de una macrofábrica de rodamientos de acero, lo cual dejó paradas las fábricas de vehículos de combate durante el tiempo que la de rodamientos pues tardó en volver a funcionar. Bueno, el plan era bombardear en formaciones cerradas de un escuadrón de aviones desde una altura que las defensas antiaéreas no podían alcanzar, más de 6.500 metros. Las superfortalezas volantes están artilladas con ametralladoras pesadas en la cola del avión contra los ataques de los cazas. El objetivo del bombardeo era destruir las fábricas de elementos clave en la producción de municiones y armamento del enemigo, para lo cual había que hacer bombardeos de precisión, claro, que a más de 6.500 metros pues eran bastante problemáticos. Bueno, para ello utilizaron el dispositivo Norden, que era una dirección de tiro inventada y fabricada por un holandés, Carl Norden, que consistía en una mira y un ordenador analógico. Bueno, era una calculadora mecánica con ruedas dentadas. Bien, ahí se le metían los datos de tiro, la altura del avión, la velocidad del viento. Bueno, era imprescindible ver el objetivo para hacer puntería. En la primera fase de la guerra en Europa, estos aviadores norteamericanos criticaron la táctica promovida por Churchill y realizada por el mariscal de la RAF, Arthur Harris, de bombardear las ciudades alemanas, es decir, a civiles indefensos. Los ingleses no creían en estos bombardeos de precisión. Ellos hacían bombardeos nocturnos, no era necesario ver el objetivo, sino lanzar bombas sobre un área grande y arrasarla. El objetivo fue destruir el 50% de las casas de la clase trabajadora alemana. Bueno, los americanos en principio fueron reacios a esta barbarie, creían en la posibilidad de anular el poder militar alemán con bombardeos de precisión de ciertas fábricas, pero luego pasaron por el aro y asumieron la estrategia de Churchill. Así, al final de la guerra, los bombardeos ingleses y norteamericanos destruyeron el 90% del centro de Colonia, más de 3.000 edificios. Lo mismo hicieron con la ciudad de Dresde y con la de Zerbst. La de Zerbst el 80%, con el agravante de que Alemania estaba totalmente derrotada ya, era 2 semanas antes de firmarse el armisticio. Bueno, en el Japón era inalcanzable por los bombarderos americanos. Tuvieron al principio que bombardearle y solamente en el sur de las islas del Japón, partiendo desde la India, cruzaban el Himalaya, repostaban en una base en China. En esa base llevar 1 litro de gasolina costaba 12 litros y allí repostaban y bombardeaban al límite ya de su radio de acción, bombardeaban el sur del Japón. Pero bueno, llegó un momento en que tomaron las Islas Marianas y desde la isla de Guam, bueno, las Islas Marianas habían sido antes invadidas por los japoneses, las recuperaron los norteamericanos y en la isla de Guam, que ya tenía una distancia que al límite, esto permitía bombardear Tokio, pues empezaron a bombardearla con las superfortalezas volantes, con los B-29. Pero estaba al mando un general que se llamaba Haywood Hansel, que era enemigo de estos bombardeos masivos y era partidario de los bombardeos de precisión, pero no dieron resultado y entonces fue sustituido por el general Curtis Emerson LeMay, teniente general Curtis Emerson LeMay, militar de gran capacidad de decisión y muy acostumbrado a asumir riesgos y responsabilidades. Decidió bombardear Tokio. Pero claro, había un problema.
una corriente de aire que impedía bombardear a esa altura de 6.500 metros. Una corriente de aire muy fuerte. Y además en Tokio había muchas nubes, con lo cual las miras no podían ver los objetivos. Con lo cual el general Lemay decidió bombardear Tokio a 1.500 metros. Por la noche pintó las panzas de los aviones de negro y hacer un bombardeo masivo. Fundamentalmente bombardeó las casas de los trabajadores, de la gente pobre de Tokio, porque estaban hechas de madera y de papel. Y entonces la bombardeó con, me parece que, aquí tengo el dato, pero bueno, con más de 1.000 toneladas de napalm. Esas 1.000 toneladas de napalm en aquellos barrios apiñados de casas de madera y de papel generaron unos incendios tremendos. Bombardearon durante 3 horas. La destrucción de Tokio fue descomunal, pero se quedó pálida con la destrucción de Hiroshima y Nagasaki, que hicieron posteriormente con las bombas atómicas, también lanzadas desde los B-29. Bueno, pero esto además fue cuando Japón tenía perdida ya la guerra y, bueno, 2 semanas después Japón se rindió. Yo pienso que las bombas atómicas iban dirigidas no contra Japón, sino contra Rusia, que así pudieron desmovilizar los soldados que tenían en Europa los norteamericanos, y además fue la tarjeta de presentación de los norteamericanos diciendo quién iba a mandar en el mundo en lo sucesivo. Pues tremendo, tremendo, mi coronel. Gracias por trasladarnos una realidad muy desconocida, pero que no por eso tiene que ser hurtada a la opinión pública. Es realmente la historia de un tema tabú, pero desde luego en la Pica en Flandes, como han oído nuestros oyentes, se ha tratado de una forma súper magistral, y además yo creo que hasta suave, de lo doloroso que es hasta suave. Así que... Pero es que es un héroe el iniciador de esta táctica que fue Churchill. Exacto, Churchill, que le encargó a Bomber Harris, que era su mariscal del aire, y luego le echaba la culpa a él para encubrir su responsabilidad. Eso para lo que quieren los políticos civiles a los militares. Para, en este caso, y Bomber Harris despreciado incluso por vamos a decir, por la clase militar. Le dio de lado porque los crímenes que cometió, aunque eran para conseguir la victoria, pero marcaron y realmente tenían que haber salpicado a Churchill. Pero bueno, en fin, desde luego en la Pica en Flandes lo vamos a señalar claramente la responsabilidad. Pues muchísimas gracias, queridos oficiales, generales y coronel. Magnífico el programa de hoy, y emplazamos a nuestros oyentes a que compartan estos podcasts y a que nos sigan, Dios mediante, la semana que viene. Muy buenas tardes a todos.